Queridos hermanos, es para mí un placer presentar este segundo número de nuestro anuario, en esta ocasión dedicado a nuestra Virgen de Gracia y Amparo. A mí solo me cabe agradecer a todos aquellos que han colaborado en la hechura de este boletín especial, así como también a aquellos que con sus aportaciones fotográficas y literarias han hecho de él una verdadera maravilla. Espero que sea del agrado de todos vosotros. En el año 1946 es cuando tiene lugar la bendición de la talla de la Virgen de Gracia y Amparo. Una imagen de José Rodríguez Fernández Andes que ya nace con una serie de características propias de la escultura del siglo XX. Si bien, como era propio de este escultor, pienso que hereda otras propias de la escultura romántica, como por ejemplo el carácter aniñado, la dulzura de la imagen y otras cosas que podemos ver en la actualidad. Cuando la imagen llega tenemos que tener en cuenta que la evolución de la vestimenta de la Dolorosa Sevillana ha tenido una gran variación desde el final del siglo XVIII, cuando todavía aparecían las imágenes vestidas a la moda Habsburgo, todo el siglo XIX, cuando se les despoja y se le ponen tocas, de un modo, por cierto, bastante parecido al que ustedes la están viendo aquí ahora mismo, posteriormente Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que crea este tipo de tocados para la Virgen de la Esperanza de la Macarena, abiertos, en el que se ve el cuello, se aprecia bien la cabeza de la imagen, y este tipo de vestimenta va a ser la que se herede todavía en los años 40. Vestidores como por ejemplo Gamero, posteriormente Pérez Calvo, este tipo de personas van a perpetuar estos modos tan propios de Juan Manuel. Lógicamente la Virgen de Gracia y Amparo, en las primeras fotografías que observamos, siempre va a estar con una serie de tocados plegados, con varios pliegues en la cabeza, y que hace precisamente esto mismo en el pecho. Posteriormente no va a tener mucha variación. Algunas veces, algunos vestidores como por ejemplo Pepe Crespo le van a poner lo que sería tocado de blonda de encaje, cosa que sobre todo se va a poner muy de moda a partir de los años 50 y sobre todo cuando en los años 60 los hermanos Garduño vistan de este modo tanto a la Virgen de la Estrella como posteriormente a la Esperanza Macarena. Quien realmente va a innovar bastante en ella va a ser su actual vestidor, José Ramón Paleteiro. Siempre he dicho de este artista que es uno de los creadores, y si no el gran creador de lo que yo llamo el revival, es decir, tomar vestimentas propias del pasado y reinterpretarlas en la actualidad. Es bastante curioso cómo José Ramón Paleteiro va a empezar durante el mes de noviembre, en los años 90, a introducir una serie de cosas que no se habían visto nunca y que las va a probar tanto en la Virgen de Gracia y Amparo como en la Virgen del Rosario de Montesión. Una de ellas fue, por ejemplo, recuperar la golilla, es decir, estos tocados en los cuales vemos el encaje subido hacia arriba del cuello, sostenido con un encaje de oro de punto de España y otro más aquí abajo y rematado con otro también blanco cortito para difunto, es una cosa que vamos a ver tanto la Virgen del Rosario de Montesión como posteriormente la Virgen de Gracia y Amparo. Curiosamente, otro mes de noviembre será cuando José Ramón Paleteiro decida vestir a esta imagen también con todo el tocado entero de negro, cosa que no se había visto desde hace justo ahora mismo, el año pasado hizo 100 años, en 1920, cuando la Virgen de la Esperanza de la Macarena se viste entera de negro por la muerte de Joselito el Gallo. José Ramón Paleteiro supo también reinterpretar a la perfección, creo que es uno de los grandes seguidores de la órbita de los hermanos Garduño. Como hemos podido ver en repetidas ocasiones a esta imagen, tanto en su paso de palio, como en sus altares de culto, como en el diario. Los tocados amplios, vaporosos, con el pellizco macareno, el tocado
abierto para que se vea el cuello, los mantos recogidos, la silueta ancha, el pollero ancho, una reinterpretación perfecta y muy bien hecha de lo que los dos maestros Garduño hacían también. No se han dejado también otro tipo de recuperaciones, como por ejemplo la idea de retomar lo que es el pecho bordado para las imágenes, sustituyendo lo que sería el pecho de encaje bordado, pues precisamente su taller se va a hacer en un triángulo, lo que se llama un peto, con un corazón, la parte de alrededor está bordada y se le dispone a la imagen para darle ese toque quizá pues más añejo, más antiguo, y con el tocado de clara referencia gaditana, porque simplemente rodea la imagen lo que son la cabeza, las sienes y termina muriendo por lo que es la altura de los brazos. Más cosas interesantes que podemos decir es cómo precisamente la versatilidad de este artista es la que ha hecho que, por ejemplo, podamos ver en la actualidad un tocado decimonónico reinterpretado por él ahora mismo, que coincide mucho con los grabados que nosotros podemos ver de la Virgen de Loreto, la Virgen del Mayor de Dolor y Traspaso, la Virgen de Gracia y Esperanza, que se hacen en el siglo XIX. Este es el resultado de la historia de la evolución de la Virgen de Gracia y Amparo, en el cual creo que podemos ver una gran variedad de todo lo que la Escuela Sevillana de Vestidores ha hecho y que afortunadamente pienso que está en una de las mejores manos que puede estar. Año de 1945, hay 3 congregaciones en los jesuitas de Sevilla, los Luises, los Estanislaos y los Javieres. Los Javieres funciona, trabaja el padre Díaz, trabaja el padre Trena, trabaja en el Basi, pero también trabaja enseñando a la gente, enseñando a esos niños que no sabían prácticamente ni leer ni escribir. En esa Sevilla de 1945, en esa Sevilla en sepia, una Sevilla con muchas dificultades, de cartillas del hambre, de cartillas de dificultades a la hora de pues acceder hasta la propia comida, se estaba gestando una idea en esta congregación de los Javieres que era probablemente la de algún día hacer una hermandad de penitencia. Pero antes estaba el espíritu jesuita. El espíritu jesuita se había manifestado en esos ejercicios espirituales y el encargo de la imagen de un crucificado. José Pires Azcárraga, siguiendo el modelo salesiano, va a ser el que esté trabajando en esa imagen del crucificado, mientras que el propio padre Díez, en el mismo año 1945, le encarga una imagen a Fernández Ande. Fernández Ande ya era un escultor conocido, un escultor que había realizado diferentes imágenes, especialmente en reposición de todo lo que se había perdido en los días previos a la Guerra Civil. La Virgen de los Gitanos y otras imágenes de gran devoción en la ciudad ya le habían dado un cierto renombre. Y acudiendo un poco a ese renombre, se encarga una talla que va a ser pues al modo de las celadorosas tradicionales sevillanas, la talla del rostro, la talla de unas manos y, bueno, pensada, diseñada para ser vestida, probablemente para ser colocada a los pies del crucificado de las Armas. La imagen llega a esa congregación de los jesuitas en los días finales de noviembre de 1945 y el 20 de enero de 1946 definitivamente se bendice. La bendición se va a producir en la iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas, la iglesia principal, la iglesia que dio santo y seña y que dio sentido a la hermandad desde un primer momento, y desde ese inicio va a ser la imagen titular de la que sería futura hermandad de penitencia. La Virgen de Gracia y Amparo va a ir indisolublemente unida al crucificado de las Almas, crucificado que llega un poquito posteriormente por aquello de unas desavenencias que hubo con el propio escultor, por la entrega y los plazos de pago, etcétera, pero prácticamente desde un primer momento, tanto en los altares de cuando se hacía el culto al Cristo de las Almas, como bueno, en los cultos posteriores, va a ir adquiriendo una gran devoción bueno, que se manifiesta en esa definitiva aprobación de la Hermandad de Penitencia en el año 1955. Los primeros años la Virgen no procesionaba, la Virgen se quedaba en la iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas, cuando solamente salía el paso del Santísimo Cristo de las Almas,
y curiosamente tenía una costumbre muy hermosa, muy propia de la zona de San Lorenzo, que era la de visitar en Andas. Se hacía una visita solemne, se hacía una visita entrañable en Rosario de la Aurora. Se visitaba con la Virgen de Gracia y Amparo diferentes conventos de la zona. Cada año le tocaba uno. Se visitó Santa Rosalía, se visitó Santa Clara, que entonces todavía sigue siendo convento de clausura, se visitó San Clemente. Se visitaban conventos a los cuales se llevaba la imagen y allí se rezaba el rosario con las monjas. De forma que se creó una especie de visión intimista de una imagen que cada vez adquiría una mayor devoción, y que ya a finales de los siglos de la década de los 60 se pensó que podía formar parte del paso. Se hizo una prueba y se creó una iconografía que yo creo que fue una iconografía pues bastante olvidada en los pasos sevillanos, pero que realmente fue fundamental en la historia de la iconografía del arte sagrado, que es la iconografía del Stabat Mater. La Virgen se colocó a los pies del crucificado y formó durante muchos años una estampa que era pues como muy peculiar. Era la única hermandad que conservaba aquella iconografía medieval, el Stabat Mater dolorosa, Justa Crucem lacrimosa. Estaba la madre llorando a los pies de la cruz mientras que lloraba. Es un texto que se atribuye a Jacopo de Todi, un autor medieval, y un texto que, creó una iconografía que se mantuvo prácticamente desde el Concilio de Trento. En el año 80, después del traslado de la hermandad a la zona de la calle Feria, la actual parroquia de Unión Santorum, pues se pensó en esa idea de trasladar la imagen a un palio como la conocemos en la actualidad. La imagen ha sufrido a lo largo de sus 75 años ya una sola intervención importante. Fue la intervención que le hizo Manuel Ramos Corona, una intervención que afectó a su policromía y que afectó a algunos elementos que hicieron que en parte se afilara alguno de sus rasgos, ¿no? Esa intervención evidentemente causó una cierta sensación a la hora de ver el resultado, pero hoy es evidentemente admitida como la continuadora o como el mantenimiento de aquella imagen que se bendijo un día de enero del año 1946. La Virgen de Gracia y Amparo tiene unos rasgos aniñados, unas características propias que yo creo que entroncarían con algo muy propio del mundo del Renacimiento. María eternamente joven. Esto que mucha gente es algo que no entiende. Si nos vamos a los textos de Miguel Ángel o a los textos teológicos del siglo XVI, nos explican que es el símbolo, ni más ni menos, que de la eterna pureza de la Virgen, la eterna belleza, el sentido de la niñez, el sentido de mantenerse siempre sin ningún tipo de pecado. Por eso ese anacronismo, ese elemento que a muchas personas le parece un poco extraño de ver una imagen que represente una edad muy superior, pero a partir de una imagen de una mujer joven, de una mujer bella, de una mujer casi niña. Hoy, 75 años después, yo creo que la Virgen de Gracia y Amparo sigue congregando a los pies del Crucificado de las Almas y junto a San Juan. Yo creo que una de las grandes aportaciones de la Semana Santa de los últimos años, el haberle podido incorporar esa imagen, esa talla de Montes de Oca que atesoraba la hermandad y que probablemente yo creo que han logrado hacer un conjunto que en los últimos años ha sido una de las grandes aportaciones de la Semana Santa. 75 años de Gracia y Amparo, 75 años de aquellos jesuitas que fueron el santo y seña, el origen fundacional de una hermandad, la Hermandad de los Javieres.